Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 9 de julio, el día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que están acosando al Ejecutivo. Ni las bolsas ni la prima de riesgo aquí en España están sufriendo lo más mínimo, y este 9 de julio es también el día del ultimátum de Trump a más de 170 países para aplicar esos aranceles. ¿Es o era? Porque la fecha se mueve al 1 de agosto. Cuenta The Wall Street Journal que así se lo pidió a Donald Trump el secretario del Tesoro Scott Bessent, pero asegura el republicano que no habrá más prórrogas. Son muy duros, pero ahora están siendo muy amables con nosotros y veremos qué pasa. Probablemente estemos a 2 días de enviarles una carta. Estamos hablando con ellos. Yo solo quiero que sepan que una carta significa un trato. Bruselas está esperando la carta, recibirla y, a pesar de la prórroga, busca un acuerdo cuanto antes. El comisario de Comercio, Marcos Sefcovic, insta a una rápida solución para rebajar así la incertidumbre a nivel mundial. Al mismo tiempo, seguimos colaborando estrechamente con nuestros homólogos estadounidenses en relación con los aranceles aplicados a los productos europeos. Quiero asegurarles que estamos trabajando a toda máquina para garantizar soluciones negociadas justas y mutuamente beneficiosas, pero tenemos que estar preparados para cualquier resultado y dispuestos a reequilibrar la balanza si es necesario. La Unión Europea estaría buscando un acuerdo que se parezca al que alcanzaron Reino Unido y Estados Unidos. Lo ideal para Bruselas sería un arancel del 10% a todas las importaciones y eliminar los diferentes gravámenes. De momento, 25% al sector autos y 20% al resto de productos. Están temblando aeronáutica, farmacia, instrumental médico, también de navegación. La dependencia europea de Estados Unidos alcanza el 65% en productos estratégicos. La verdad es que estamos viendo que Donald Trump va a por los países, pero también a por productos y sectores concretos. Ha habido un giro de 180 grados por parte de Donald Trump al anunciar que planea aplicar una tasa del 50% sobre el cobre y además será inminente. Lo hicimos con el acero, como sabe, al 50%, con el aluminio al 50% y acabamos de empezar con la madera. Lo hicimos con coches y ahora lo haremos con el cobre. Creo que el arancel al cobre lo vamos a aumentar al 50%. Como ha dicho el presidente de Estados Unidos, este anuncio va en línea con las tasas ya aplicadas al acero y al aluminio a principios de este año. La tasa al cobre afectaría primero a aquellos países que más consumen cobre, como por ejemplo China, que estaría preparándose, acumulando stock de este metal rojo. Afectaría también a Chile, que ostenta las mayores reservas a nivel global y es el tercero en nivel de fundición. Chile es la principal fuente de cobre refinado para Estados Unidos, con un 41% de las importaciones el año pasado, y afectaría también, por ejemplo, a Congo o a Perú. Así que ahí tenemos muy al tanto al cobre, a Europa, a otros muchos más países, y atentos también a los fabricantes farmacéuticos, porque Donald Trump ha indicado que podría soportar un arancel del 200% sobre los productos fabricados en el extranjero. Lo vamos a comentar, pero mientras hay otro punto interesante: China y Myanmar. El ultimátum de China a los rebeldes de Myanmar amenaza, Eva Villanueva, el suministro mundial en tierras raras pesadas. Pues así es, la batalla comercial no solo se escribe en página de aranceles, también en geopolítica, y llevamos meses atendiendo a esa batalla entre el ejército rebelde y la junta militar, respaldada
por China en las colinas del norte de Myanmar, una pelea que Pekín vigila muy cerca precisamente por eso, por ese suministro mundial de tierras raras pesadas. El Ejército de Independencia de Kachin ha estado luchando contra la Junta desde diciembre por una ciudad, la de Bamo. Está a menos de 100 kilómetros de la frontera con China, como parte de una guerra civil que estalló tras el golpe militar de 2021. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que se juega? Casi la mitad del suministro mundial de tierras raras pesadas se extrae de minas en ese estado de Kachin, incluidas las situadas al norte de Bamo. Es una ciudad militar vital, además por su importancia estratégica. Desde allí se envían a China para su procesamiento en imanes, que son los que impulsan los vehículos eléctricos y turbinas eólicas. China, hay que recordar que tiene un cuasi monopolio sobre el procesamiento de esas tierras raras pesadas y ha amenazado con detener la compra de minerales extraídos en el territorio controlado por Kia, a menos de que la milicia deje de intentar tomar el control de Bamo. Según la información de Reuters, el ultimátum dado por los funcionarios chinos en una reunión a principios de año subraya que Pekín utiliza su control de los minerales para promover sus objetivos geopolíticos. China, que recordemos ya alarmaba a las cadenas de suministro globales en primavera al restringir las exportaciones de minerales en represalia a los aranceles impuestos por el presidente Trump, y ahora utiliza su dominio para apoyar a la asediada Junta Militar de Myanmar, a la que China considera garante de sus intereses económicos. Los mercados muy pendientes de la crisis comercial, de esos nuevos aranceles, de las tierras raras, pero también muy pendientes, se va, de datos de deflación en China. Y eso es lo que ha hecho que veamos una jornada de signo mixto en el Asia-Pacífico, donde, por cierto, las acciones chinas han tocado máximos del año, con información, recoge Bloomberg, de que se esperan ayudas para estimular la economía y para controlar los precios. Un escenario en el que ahora se escriben los futuros europeos, los del DAX con timidísimas subidas del 0,07%, algo menos, no algo más, es lo que hace los futuros del CAC del 0,27% y los del Eurostock un 0,17%, mientras vemos cautela en los futuros de Wall Street. Todo esto con ese protagonismo en torno a las materias primas. Más allá de ese petróleo que hoy retrocede el West Texas 0,29%, vamos a ver qué pasa con el cobre. Ayer registraba máximo histórico, subía más de un 10% después de que Trump anunciase un arancel al 50%. E importante, una jornada que viene escrita por lo que ha pasado en el sector automovilístico con Nissan en medio de las negociaciones comerciales, sector clave para Japón, y punto discordante, caía con 3% esta mañana tras suspender la producción de 3 modelos de vehículos destinados a Canadá en sus plantas estadounidenses de Tennessee y Mississippi. Y de datos, como señalabas, la deflación en China, en la producción, en los índices de producción industrial, han caído un 3,6%, 33 meses consecutivos a la baja, y el respiro lo vemos en el IPC de China, sube una décima. Se esperaba que fuera plano después de una caída del 0,1% del dato previo. Es lo que tenemos aquí en España, un nombre propio que es Cirsa. Sí, tic-tac, sale a debutar hoy mismo al parque español. Va a ser un debut por todo lo alto. Es un operador de juego. El precio 15 euros el título. Supone valorar la empresa en 2.520 millones de euros. El precio está algo por debajo de las estimaciones iniciales y sería, Ángeles Lozano, el segundo debut bursátil del año aquí en el mercado español. El primero fue Hotel Bells. Efectivamente, muy buenos días de nuevo. La empresa controlada por el fondo estadounidense Blackstone ha conseguido una sobredemanda 8 veces superior a la oferta en la colocación, en una operación en la que han participado cerca de 200 inversores institucionales, nacionales e internacionales, a pesar de que muchas gestoras tienen limitaciones a la hora de seleccionar compañías de sectores como el juego. Cirsa ha articulado la operación a través de una oferta de suscripción de 400 millones de euros y una oferta de venta de otros 53 millones vinculados a acciones que estaban en manos de directivos. BlackRock, Santander, Norges, Fidelity, UBS y Bankinter son algunos de los inversores institucionales que entran en el capital de Cirsa. Para quien no conozca la empresa, debe saber que explota un total de 450 casinos y salas de juego en 11 países de Europa,
Latinoamérica y el norte de África. Posee un parque de 32.000 máquinas recreativas y gestiona cerca de 2.500 puntos de apuestas deportivas. El año pasado facturó 2.150 millones de euros. Escuchamos la impresión de Manuel Pinto, analista de mercados, sobre esta operación. Para dar una mejor valoración creemos que hay que esperar a tener unos resultados de un año completo, ¿no? En los años del último trimestre pues hemos visto que ha incrementado el flujo de caja, lo cual es muy buena señal. La valoración es atractiva respecto a su EBITDA. Sin embargo, el beneficio neto no nos parece tan atractivo, ¿no? Y esto creemos que puede ser un poco por los intereses, ¿no? Los fuertes intereses, la deuda que tiene. Esa deuda se ha hecho unos tipos de interés demasiado altos o impacta demasiado. El sector en general, pues a pesar de lo que pudiésemos pensar, puede sobrellevar mejor lo que es una situación de inestabilidad. La gente sigue gastando en el sector a pesar de situaciones de crisis. Y como es habitual, el toque de campana será a las 12 de la mañana y en esta ocasión en la Bolsa de Barcelona. A la espera de las 12 de la mañana, a la espera de la Bolsa de Barcelona, última hora en torno a los aranceles. Sí, última hora. El acuerdo de Donald Trump para salir de la Unión Europea está enfrentando aranceles más altos que el Reino Unido. Sí, los aranceles que piensa poner Trump a la Unión Europea serían más elevados que el acuerdo alcanzado con Reino Unido. Lo está contando ahora Financial Times. Los negociadores de la Unión Europea se están acercando a un acuerdo comercial con el presidente de Estados Unidos. Ese acuerdo consolidaría aranceles más altos que los concedidos al Reino Unido. Bruselas estaría dispuesta a frenar un acuerdo marco temporal que fijara unos aranceles recíprocos del 10%. Veremos quién cede en esta guerra. 8:11, vamos con otras noticias. Banco Santander patrocina este espacio. Donald Trump se reúne por segunda vez con Benjamin Netanyahu para analizar la situación de Gaza. El presidente estadounidense y su homólogo israelí tienen una reunión de más de una hora en la que esta vez no tiene acceso a la prensa. Netanyahu irá este miércoles al Capitolio. El mandatario asegura que aún tienen que terminar el trabajo en Gaza. Todavía tenemos que terminar el trabajo en Gaza, liberar a todos nuestros rehenes, eliminar y destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamás, porque Gaza debe tener un futuro diferente por nuestro bien, por el bien de todos, y ningún país se conformará con menos. Nosotros, desde luego, no lo haremos. Mientras los habitantes de la franja rechazan el plan de desplazamiento de Trump a pesar de los ataques. Emmanuel Macron asegura que tanto Francia como Reino Unido deben reducir su dependencia de Estados Unidos y de China. El presidente francés afirma que ambas potencias deben luchar por contrarrestar las muchas amenazas desestabilizadoras del mundo y unirse para fortalecer a Europa. También celebra la buena relación de ambos estados, ya que Macron se convierte en el primer líder europeo en visitar el Reino Unido después del Brexit. Pero también tendremos que reducir la excesiva dependencia de nuestros dos países, tanto de Estados Unidos como de China. Si el Reino Unido y Francia no trabajan juntos para construir una cadena de valor sólida con el fin de reducir nuestras dependencias en estas áreas críticas que he mencionado, si todavía dependemos tanto de China como de Estados Unidos, creo que tenemos una visión clara de nuestro futuro y del futuro de nuestros hijos. Según Fox News, el FBI investiga a su exdirector y al exdirector de la CIA. La agencia gubernamental sospecha que John Brennan y James Comey han podido cometer irregularidades sobre denuncias de interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, asegura que se alegran de que el Departamento de Justicia inicie esta investigación. Ni la CIA ni el FBI han hecho comentarios al respecto. Pedro Sánchez, y ya estamos en política nacional, comparece hoy para anunciar un paquete de medidas anticorrupción. Un paquete que, según el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, convencerá a los socios de la coalición, ya que poseen muchas medidas que han pedido. Muchas de estas propuestas vienen de Sumar, que la semana pasada presentó un documento con más de una treintena de iniciativas. Gabriel Rufián, líder de Esquerra Republicana, espera que Pedro Sánchez no decepcione. Que no decepcione. Creo que sería bueno, por ejemplo, que anunciara medidas para luchar contra o perseguir a las corruptoras, es decir, a las constructoras. Los nombres de los políticos van variando, los últimos 46 años han ido variando, pero el nombre de las constructoras nunca.
Alberto Núñez Feijóo pide a sus diputados una oposición contundente contra Pedro Sánchez. El líder de los populares asegura que hay que trabajar en una mayoría social en las próximas elecciones para que el PP vuelva a obtener 10 millones de votos e insiste en la idea de gobernar en solitario. Además, el PP critica el informe del Estado de Derecho presentado el martes en el Congreso. Cuca Gamarra, diputada popular, denuncia la lentitud para luchar contra la corrupción. Es evidente que lo único que nos puede decir ese informe es la lentitud en aplicar las medidas en luchar contra la corrupción. Lógico, porque tenemos al lobo cuidando de las ovejas si nos referimos en términos de lucha contra la corrupción. Un gobierno corrupto, evidentemente, no puede tener un informe que diga que se lucha contra la corrupción en nuestro país. Y la OCU encuentra pruebas del suministro de mascarillas de Adif en casa de la presidenta Isabel Pardo de Vera. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil encuentra en su casa un documento que habla del suministro de 5 millones de mascarillas. Tras esto, la Audiencia Nacional amplía los delitos de cohecho, prevaricación y organización criminal a los ya investigados por malversación y tráfico de influencias. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Ven a probar el nuevo restaurante y bar de tapas Barbudo en Príncipe de Vergara 57. Disfruta de nuestras empanadillas caseras o de nuestro bikini de rabo de toro con queso y rúcula acompañado de una gran variedad de vinos por copas. Barbudo, calidad y tradición en pleno barrio de Salamanca. Reservas en barbudo.com o llamando al 614 28 10 71. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Vamos allá con la Tertulia Capital, 8 y 18 minutos de la mañana. Me acompañan, tengo la mesa totalmente abarrotada, con mis invitados ya preparados y entiendo que desayunados. Inmaculada Sánchez Ramos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días y desayunaditas. Sí, pero con sólido y todo. No, yo hasta que no me despierto, y bueno, estoy un poco despierta, ¿no? Pero hasta que no me despierto más no tomo porque digo, mal vamos. No te preocupes, que vengo ya. Cuando yo no estoy espabilada está toda España ya, no te cuento cuando estoy espabilada. Bueno, me acompaña Ignacio García de Vinuesa. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Pues yo estupendamente. Tú ya tienes color de verano.
Yo pero es un moreno un poco andamio, ¿eh? O sea, vale. Por dentro la procesión es otra. Vale, bueno, Javier Sastre, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues encantado de estar aquí, bien, aprovechando el día con energía. Ponte bien el micrófono, que pareces nuevo. Con aquí, energía. Novato. Ahí. Esto ya ves, ya tengo un sustituto para que me riñan. Esto directamente va a septiembre, a galeras, ¿no? A galeras. Oye, a ver, Trump, aranceles, cobre, ojo porque tenemos conflicto China, Myanmar, efecto en tierras raras, y lo último es que al parecer el foco está puesto en esas cartas que va a enviar y que está enviando ya Donald Trump a buena parte del mundo, a Europa llegarán de un momento a otro. Europa pretendía tener un acuerdo similar al alcanzado con el Reino Unido, que eran aranceles recíprocos al 10%, pero parece ser que Donald Trump, que los negociadores que representan a Donald Trump, pues no estaría pensando en ese 10%, sino en aranceles más altos de los concedidos al Reino Unido para toda la Unión Europea. Miguel Otero Iglesias es investigador principal del Real Instituto Elcano. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tú crees que, porque la Unión Europea quiere un acuerdo como el de Estados Unidos con Reino Unido, aranceles del 10% recíprocos, pero parece que Estados Unidos no estaría dispuesto? ¿Cómo ves la postura de Estados Unidos frente a la Unión Europea? Bueno, yo creo que en principio sí que estarían dispuestos de llegar al 10. Lo que pasa es que a diferencia del Reino Unido, nosotros no tendríamos pues las excepciones en muchos sectores que ha conseguido el Reino Unido, entre ellas pues en acero, en farmacéuticas, etcétera, en coches, ¿no? En vehículos. Por eso hoy el Financial Times pues tiene ese artículo, pero está por verse, ¿no? Trump ayer dijo que la Unión Europea se estaba portando mucho mejor. La cumbre de La Haya de la OTAN pues ha demostrado que los europeos están dispuestos a gastarse, ¿no?, hasta el 5% en total en capacidad militar y de defensa, y 3,5% en concreto en defensa, y mucho de eso puede ser gasto que vaya a Estados Unidos. Y bueno, yo creo que al final hay tensiones entre la Unión Europea también, porque hay diferentes intereses. Y Alemania quiere un acuerdo lo antes posible porque está perdiendo mucho dinero, porque sus empresas de automóviles, marcas de automóviles, pues tienen que pagar aranceles del 27% ahora mismo para exportar sus vehículos a Estados Unidos. ¿Cómo se está preparando Europa ante estos aranceles que están llegando y que están por llegar por parte de Estados Unidos? Porque aquí estamos hablando de sectores estratégicos muy importantes, del sector químico, material de construcción, sector farmacéutico también, sector agroalimentario. ¿Qué plan tiene Europa? Bueno, a ver, yo creo que el plan ahora mismo es conseguir este acuerdo y a lo mejor incluso pues comerse su orgullo y tener un acuerdo que en principio se verá como negativo para la Unión Europea, pero se piensa que es mejor reducir al 10% y conseguir alguna que otra excepción en sectores. Se comenta que eso podría ser para por lo menos productos de aeroespaciales, que ahí está Francia, y bebidas espirituosas, que ahí está también Francia e Italia, aunque no se sabe si está el vino o no. Pero yo creo que en vilo no veo yo un muy buen plan de la Unión Europea en relación a esto. Se dice que puede tener hasta 80.000 millones de aranceles en represalia a los posibles aranceles de Trump. Eso es un poco así, ¿no?, el palo que podría usar la Unión Europea, pero yo creo que en general es, pues ojalá esto pase pronto y Trump nos trate lo mejor posible, al margen obviamente de todo lo que se ha hecho en los últimos años, que ya sabemos que es el tema de reducir riesgos, de diversificación y todo eso, pero claro que son estrategias a medio y largo plazo que ahora mismo pues algunas empresas están llevando a cabo, pero no todas, ¿no? Esto de reducir riesgos
y de buscar alternativas al mercado americano, pues no es tan fácil. Estaba leyendo que la dependencia europea de Estados Unidos alcanza el 65% en productos estratégicos, por ejemplo, instrumentos y suministros médicos y odontológicos, con un 31% de importaciones procedentes de Estados Unidos, o por ejemplo, equipos de navegación, equipos de verificación, donde el peso supera el 25%, o por ejemplo también la industria química o la industria farmacéutica. Aquí Trump está preparando aranceles del 200% y tenemos grandes jugadores en Europa que podrían verse muy dañados, ¿no? Sí. Entonces, imagínate ser un CEO, ¿no? Un alto directivo de estas empresas, ¿no? La incertidumbre en la que estamos, ¿no? Ayer Trump nos decía que iba a mandar una carta ya, que además que no iba a haber mucho margen para negociar a la Unión Europea, y todos esperan que por lo menos nos quedemos en ese 10%, pero lo que dices, ¿no? O sea, ayer se hablaba ya también del cobre, en algún momento, todos los medios de comunicación, incluso el Financial Times, hoy mismo que lo estaba leyendo por la mañana, nos decía que parece que es buena noticia que no va a haber los aranceles que se le aplicaron a Japón y a Corea del Sur y todo eso hasta el 1 de agosto para la Unión Europea, que eso es una buena noticia, pero la mala noticia es que mañana Trump a lo mejor cambia de idea, ¿no? Entonces, vivir en esa incertidumbre para una gran multinacional es tremendo y es muy difícil, y imagino que muchos de esos directivos no duermen mucho estos días. ¿Tú te crees que la última prórroga sea el 1 de agosto? Volvemos otra vez. Es que ahora mismo yo creo que los mercados, viendo lo que está diciendo y las cartas que está mandando Trump, que si lo miras fríamente, realmente es tremendo, yo creo que los mercados están diciendo, bueno, vamos a ver si eso es verdad o no. Trump dice, bueno, el 1 de agosto, pero ya veremos. Después sale diciendo, no, va a ser seguro el 1 de agosto. De Trump ahora mismo no se puede creer nada. Esa es la realidad. Así que puede pasar cualquier cosa. Miguel Otero, muchísimas gracias por ese análisis, e iremos viendo cómo van a ser negociaciones y finalmente si se despeja todo cuanto antes por el bien de todos. Gracias, cuídate mucho. Un abrazo. Vale, igualmente. Hasta la próxima. Oye, ¿cómo veis la negociación Estados Unidos-Europa? No sé si Europa para Estados Unidos es tan importante o es igual de mala que China, por ejemplo, ¿no? Lo ha llegado a decir el presidente de Estados Unidos. Y no sé cómo veis, pues estos aranceles, está pensando yo, 200% a las farmacéuticas, esto a Europa le hace un daño tremendo. Bueno, pero Europa ahí tiene las armas las tiene ella, ¿no? Es decir, Estados Unidos creo que exporta casi 33.000 millones de euros en productos farmacéuticos a Europa, y Europa apenas 14.000 o 15.000, con lo cual, o sea, a ver, Europa lo que tiene que empezar es a utilizar sus armas, o sea, decir, oye, nosotros estamos comprando casi el doble de productos farmacéuticos a Estados Unidos, ¿cómo es eso de que usted me va a poner un fenomenal, estupendo? Pues empecemos esa guerra, o sea, es decir, usted pone 200 o yo 200. Hay que empezar un poco a poner el pie en pared con estas cosas, ¿no? Pero ya de forma muy clara. Lo que pasa es que, claro, al final, y me sigue pasando lo mismo que me pasa desde hace mucho tiempo con Trump, que es que me creo la mitad de lo que dice, ¿sabes? O sea, es decir, de lo que anuncia a lo que luego sucede, pues hay un trecho enorme, ¿no? Porque al final es la forma esa que tiene de negociar, de poner el Colt encima de la mesa y decir, pues estas son mis condiciones y tal, y luego la relaja muchísimo. Entonces, pues volvemos a lo mismo, o sea, es decir, pánico en el primer momento porque parece todo como desorbitado, y luego se quedará, pues ya veremos en qué se quedará, ¿no? Estados Unidos tiene un problema enorme con el tema del déficit fiscal, que es lo que intenta un poco que lo paguemos el resto de los mortales, como si fuera culpa nuestra, ¿no? O sea, es decir, está casi en el 7%, que es una barbaridad, cuando Estados Unidos históricamente no ha tenido, salvo en periodos como la crisis financiera o en la época del COVID y demás, y entonces pretende que lo paguemos el resto del mundo, pues, y el resto del mundo, pues hombre, yo creo que va a poner pie en pared, ¿no? Bueno, yo veo, aparte de lo que ha dicho Ignacio, veo adicionalmente que es asimétrica la negociación, primero porque Estados Unidos es 1 y la Unión Europea son 27, ¿cuántos son? 27, ¿no? Son 27, es decir, estaba hablando antes el analista de que Alemania pues está intentando, lógicamente, que se exceptúe el tema del sector del automovilismo. Francia
Francia pues quiere, tú hablabas antes de agricultura, Susana, de agricultura, pues Francia no te cuento con su agricultura, Italia querrá otra cosa, es decir, no hay unas prioridades comunes y eso hace que también haya, digamos, una simetría entre la negociación, porque no presentan. Y luego, perdona un segundín, yo creo que el tema de España está lastrando un poquito a la Unión Europea. Ese, digamos, comportamiento que tuvo tanto en la OTAN como en la propia Unión Europea, pero sobre todo en la OTAN, digamos, nuestro presidente, pues también es como dice Ignacio, Trump no es precisamente poco, o sea, le está sirviendo de excusa, es una agarradera. Mira, estaba leyendo que el sector farmacéutico para Europa es uno de los más productivos del continente, con una gran aportación en productividad en I+D+I. El sector farmacéutico apoya a un total de 2,3 millones de puestos de trabajo en toda la Unión Europea y la aportación en cuanto a dinero son 311.000 millones de euros. En España, 24.000 millones de euros. Y el sector farmacéutico exportamos el 4,9% de las exportaciones. De todas las exportaciones, el 4,9% es farma. Que esto nos va a hacer, es que es un 200. Sí, es una pasada. Aunque yo creo que lo va a rebajar. Claro, es que esta es la noticia de hoy. Pero la conocemos en estos momentos. A lo mejor este debate dentro de 4 horas está desactualizado. Y sin a lo mejor, te diría. Claro. Y muchas veces no es cuestión de que Trump lo utilice como arma de negociación, que también, sino que es que además va dando bandazos y esto pues desde luego es preocupante. Bueno, va por países y también va por sectores y por productos concretos. Por ejemplo, el cobre. Estoy leyendo Chile, República Democrática del Congo, Perú, China y Estados Unidos. Estos son los mayores productores de cobre y es un 50. De hecho, Chile exporta 50.000 millones de dólares y Perú 23.000. Claro, estas economías se van a ver muy lastradas y no creo que se vayan a quedar quietas. Es decir, que seguramente se produzca un efecto alineamiento entre ellos y yo creo que van a reaccionar, tienen que reaccionar, porque para su PIB es muy lesivo. Es que al final, lo que no tenemos muy en cuenta, el cobre ha subido casi un 35% en el año. Están máximos históricos. Con lo cual, o sea, es decir, una cosa es lo que diga Trump y otra cosa es su propia tejido productivo. O sea, es decir, las fábricas americanas que dicen ante eso, es decir, oiga, señor, es que usted está consiguiendo que mis costes de producción se disparen de una manera tan brutal que al final va a hacer ya no es que me va a costar a mí exportar al extranjero, es que no voy a poder vender ni en Estados Unidos, porque claro, o sea, es decir, el coste de esto al final es que tu café que hoy vale €1, mañana valga 1,20, pero de la noche a la mañana, y lo estamos viendo, si tú lo ves en muchos productos se está viendo, ¿no? Entonces, eso va a tener un impacto de llevarse a cabo todas estas cosas, un impacto en la economía, en la propia comunidad americana, brutal. Que hay algunas voces que dicen que es lo que pretende, ¿no? Que es pararla para bajar tipos de interés y de esa forma tal. Pero me parece una política pues un poco kamikaze, la verdad. Bueno, y que se utiliza el cobre, estoy viendo, electrónica, industria automotriz, construcción, en conducción eléctrica, en aleaciones, en medicinas, también absolutamente para todo, ¿no? Es fundamental. Sí, es que realmente lo que está haciendo, porque yo sí que creo que son estrategias de negociación. Otra cosa es que sean estrategias muy válidas de negociación o no, pero son estrategias de generar monedas de cambio. Si veis los aranceles, los tiene, como decíamos antes, customizados a cada uno de los mercados. El cobre pues te va a América Latina, la farma a lo mejor quiere ir a Europa, el automóvil ni te cuento, eso está clarísimo, y todos estos, ¿no? Entonces sí que son para mí estrategias clarísimas de negociación. Otra cosa es que está generando tal incertidumbre a nivel mundial que ya la pasada de frenada, vamos a decirlo así, aunque todos, digamos, descontamos que luego va a volver, porque yo creo que sí que todos descontamos que va a volver y todas las negociaciones, pero bueno. Bueno, oye, me voy a publicidad. A la vuelta, varias cositas. Uno, Bruselas alerta del alto riesgo de corrupción en los contratos públicos en España. Ya. ¿Qué os parece esto? Pues oye, y luego, hoy el presidente del Gobierno comparece en el Congreso. Comparece para dar explicaciones y para anunciar medidas contra la corrupción. Y sin embargo, aquí la prima de riesgo, chimpún, 60 puntos básicos y la bolsa en máximos. Así que nada, vamos con ello. Oye, Elena, ¿algo me vas a contar? ¿Vamos a ello? ¿Me cuentas algo importante antes de la publicidad?
Te cuento algo importante, porque en García Banquero los quesos curados son un pilar fundamental en la historia del queso en España. 3 grandes marcas lo representan. El curado etiqueta roja, de siempre, ideal para todos los días. El Reserva 12, con su maduración lenta, que le da un sabor único. Y nuestra creación más reciente, las cavas, que son 3 quesos afinados en madera de abeto de alta montaña. Artés, Celes y Varus, este último premiado como segundo mejor queso del mundo. Este verano disfruta más con los curados de García Banquero. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Blusas, vestidos, camisetas, en los tejidos más suaves y frescos. Y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Que no decepcione. Creo que sería bueno, por ejemplo, que anunciara medidas para luchar contra o perseguir a las corruptoras, es decir, a las constructoras. Los nombres de los políticos van variando, los últimos 46 años han ido variando, pero el nombre de las constructoras nunca. Bueno, ¿creéis que va a decepcionar Pedro Sánchez? A ver... Pero qué cara me pones, por favor, un poquito de ilusión, un poquito de ilusión. Es que la incertidumbre llega a tantos niveles que ya no sabes si decir que sí. ¿Tienes alguna incertidumbre con ese tema? Claro. ¿Tienes alguna incertidumbre con ese tema? Yo no tengo ninguna. No, tú lo tienes claro. O sea, ¿tú crees que te va a convencer hoy el presidente del gobierno? No, que me va a convencer, no, que se va a atornillar el escaño y yo creo que va a hacer que le lleven. Bueno, no, o sea, ¿qué va a ocurrir? Sí. A ver qué va a ocurrir. Él no dimite ni jarto de vino porque además no puede, o sea, no puede. Y los otros no les pueden dar, le tienen que dar el apoyo porque otro como este no van a encontrar en la historia de la humanidad. Eso es hoy lo que pasa es que ¿sabes lo que pasa? Que hoy van a aparecer todos muy duros porque no se vota después. Si se votara después, la película sería todo. Entonces, o sea, que hoy va a ser un mitin generalizado de todos los grupos parlamentarios del gobierno diciendo estamos horrorizados con la corrupción, qué espanto, qué horror, bla, 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 bla. Pero como no se vota después, con lo cual yo puedo decir todo lo que quieras. Y cuando salga del hemiciclo, le diré, oye, Pedro, has estado fantástico. A ver si hablamos de lo de la financiación de Cataluña, que me lo tienes que arreglar. Ya. Yo aquí distinguiría entre escándalo y sorpresa. Es decir, escándalos, asistiremos a muchos más. Escándalos sobre uso de la prostitución, sobre acoso sexual, todo presuntamente, esto vaya por delante. Corrupción mediante trama organizada, enchufes a familiares y amigos, tratos de favor a empresas, tratos con dictaduras y blanqueo de actividades. De estos tenemos todos los días. Ahora, sorpresa, pues yo creo que sorpresa no tenemos ninguno cada vez que sale una noticia de estas ya en el actual gobierno. O sea, a mí no me sorprende, me escandalizo mucho, pero no me sorprendo. Pero este punto, perdona un momento, pero este punto que dice Javier es muy importante porque, bueno, el problema ya en las cosas no es que sean verdad o mentira, es que son verosímiles. Hay determinadas cosas que jamás te hubieran parecido verosímiles y de repente empiezan a parecerte verosímiles, aunque no sean ciertas. Y eso es gravísimo, que barbaridades parezcan verosímiles. Oye, ¿y esto afecta a la economía?
¿Este grado de corrupción afecta a la economía? Hombre, me decís hombre, pero yo sin embargo veo la bolsa en máximos y la prima de riesgo en 60. Veo que le afecta, por ejemplo, más a Francia o le afecta más a Alemania, su situación política, a su deuda, a la financiación de las empresas. Pero sí afecta mucho por una cuestión sencilla. La economía lo que busca son certidumbres, certezas. Y en este caos generalizado, las empresas no se atreven a llevar a cabo inversiones que impulsen pues eso, el empleo, la generación de fábricas, etcétera, etcétera. Y yo creo que así afecta, y afecta mucho. Entonces, además, a un nivel microeconómico está afectando mucho. Efectivamente, las cifras desde el punto de vista macroeconómico son esas, pero para el pequeño empresario, es decir, ¿cómo afrontamos cuestiones como que hemos perdido 1.100 millones por una mala utilización o gestión de los fondos Next Generation? Bueno, pues con eso se pueden dar ayudas a 500.000 jóvenes para estudiar, becas para estudiar, se puede apoyar a las pymes y autónomos por 300 millones, se puede habilitar 200 millones para reducir listas de espera en el tema de la sanidad. Y todo es un I, no es O, todo es un I. Y eso llevaría a 1.100 millones. No, a ver, primero, la economía no va tan bien. O sea, es decir, que ayer vendían... Pero si somos un cohete, la locomotora de Europa. Sí, ayer vendían el mantra de que tenemos el PIB per cápita de Japón y tal, y era como el nuevo mantra, ¿no? O sea, hemos superado a Japón, que Japón lleva en una especie de depresión 45 años, ¿no? Sí. Entonces, el ejemplo pues no puede ser peor traído. Somos, por renta per cápita, por poner un poco las cosas en perspectiva, somos la economía número 17 de Europa. El paro más alto, la precariedad laboral, no te digo, o sea, ya no hace falta hablar de números macroeconómicos. ¿Cuánto poder adquisitivo habéis perdido todos los que estáis en esta mesa sentados? Somos infinitamente más pobres que hace, no te estoy hablando 40 años, porque la gente se va a la época de Franco de que el padre, el abuelo, no sé qué, que se compraba un piso y un coche y no sé qué tal, no. Es que yo, mi salario, que gano más dinero hoy que hace 5 años, me da para mucho menos de lo que me daba hace 5 años. Porque, claro, aquí lo hemos comentado durante mucho tiempo y luego se nos olvida. O sea, la inflación en España ha acumulado en los últimos 5 años que un 20%, un 25%. Entonces, el cuento chino de que la economía española va como una moto no es cierto. O sea, va como una moto en datos macro, aparentemente, porque crecemos a un ritmo razonable y demás, pero estamos lejísimos de la media europea, ya no te digo de los países punteros de Europa, ¿no? Dicho esto, pues yo creo que al final las cosas van bien fundamentalmente porque como están metidos enzarzados en peleas internas y demás, aquí nadie está legislando ni gobernando para nada. O sea, yo creo que al final las cosas funcionan. Desgraciadamente esto yo creo que nos sirve para darnos cuenta que las cosas funcionan razonablemente bien si los políticos no meten las manazas en muchos asuntos, ¿sabes? Bueno, para que funcionen mejor, el Círculo de Empresarios propone un cortafuegos en el sector público contra la corrupción. Plantea garantías de transparencia en la contratación, prácticas de cumplimiento en gobernanza y implantadas en empresas privadas y proteger también al denunciante de las irregularidades. ¿Qué os parece esta batería de propuestas por parte del Círculo de Empresarios? Por cierto, esto llega justo cuando Bruselas ayer dijo que nos congelaba, ponía en un break parte de los fondos Next Generation que iban a llegar a España y decía que es que España no había cumplido alguno de sus compromisos. Pero es que hoy dice mucho más y Bruselas dice que el alto riesgo de corrupción en los contratos públicos en España está dañando esa llegada de fondos europeos. Publicidad y lo comentamos, que esto es muy grave. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abollonado? Claro. Sí. Es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es
o llámenos al 91 762 3442. Están las burgers y los perritos que cuando las pruebas... Y luego están los que con un solo bocado... Siento un king, es mi actitud. Flípalo con la gama de productos del Pozo King App. El Pozo King App. Preparar y reinar. Y reinar, y reinar, y reinar. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Oye, las medidas que propone el Círculo de Empresarios para intentar crear un cortafuegos en el sector público contra la corrupción, ¿coherentes? ¿Te convencen? Javier, ¿cómo las ves? Si me convencen, me parecen coherentes. Ahora bien, ¿qué capacidad tiene el Círculo para legislar? Ninguna. No, hombre, son recomendaciones. Claro, son no, indicaciones. claro. Uh-huh. Y es que estamos asistiendo, pues digamos, a un triángulo con tres vértices. Anuncio de medidas, muchas. Explicaciones, pocas. Y adopción de medidas reales, tangibles, aterrizadas, ninguna. Entonces todo es un bla, bla, bla. Se dice que se escuchan a los expertos, pero en realidad no se lleva a cabo esa ejecución de medidas. Entonces, lo que está sosteniendo el Círculo me parece muy coherente. Me parece coherente, pero en la práctica no. A ver, yo creo que el tema de la contratación pública es muy multiarista, vamos a decirlo así. Tiene muchísimas connotaciones o cuestiones alrededor. Yo no me quiero extender, y todos sabéis que trabajo en la administración pública, pero también creo que hay, sin perjuicio, que hay mucha corrupción, y es evidente, pero sin perjuicio de eso, creo que la ley de contratos del sector público es tan farragosa, tan burocrática, pasa un poco como el dar los fondos Next Generation, que generan tanto proceso, tanto paso de destrucción de valor y no se cuenta con el sector privado a la hora de haberla formulado. Para mí lo que se tendría que establecer es ahora un foro de debate serio entre el sector privado y el sector público para volver a hacer una ley de contratos del sector público que establezca, que no presuma que el sector privado por sistema es, digamos, corrupto y por tanto todas sus transparencias y cortapisas sean poner más proceso, sino que haya un verdadero foro de debate para construir las bases de una ley de contratos en el cual ambos sectores se encuentren confortables y que las cortapisas no sean informe, sino que sean, digamos, ciertas. Y luego además abogaría por una ley de contratos que no fuera tan universal en todos los sectores. Los sectores de actividad económica son muy diferentes unos y otros. Los plazos, las cuestiones, yo lo veo en el caso nuestro, que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, que evidentemente no puede ser adaptable a la de compra de bolígrafos, por decir algo que y eso para mí sería de verdad extirpar el tumor. Lo otro son, digamos, parches a la realidad. Yo es que creo que el debate es mucho más profundo que eso y es qué tipo de sociedad somos, ¿no? O sea, detrás de la corrupción está... A mí cuando la gente me dice es que la gente de España no es corrupta, es mentira. O sea, es decir, al final los políticos y la gente que se deja corromper no son más que gentes extraídas de la sociedad española. No se crean en granjas externas ni salen de nichos especiales de gente. Son gente que salen de diferentes ámbitos de la sociedad española. Entonces, una economía que, por ejemplo, tiene casi el 25% de su Producto Interior Bruto de manera sumergida, o sea, que al final es corrupción que una cuarta parte casi de nuestra economía es corrupta porque escapa a los radares de todo tipo de control y demás, pues al final, ¿qué va a salir de eso? Pues este tipo de cosas. Y entonces yo creo que el debate tiene que ser en qué tipo de sociedad queremos ser, ¿no? Yo creo que desde el Lazarillo de Tormes y nuestra famosa picaresca nos ha hecho muchísimo daño, porque al final... Pues el que le sisa la factura del IVA al pintor, el que coloca al hijo porque no sé qué, no sé cuándo, no sé dónde, pues luego cuando llega un cargo de responsabilidad, pues dice, total, 1.000 millones y me llevo 50.000, ¿qué más da? Bueno, justo la Comisión Europea, justo cuando hoy el presidente del Gobierno comparece en el Congreso para dar explicaciones sobre esos casos de corrupción y sobre todo para anunciar medidas, pues la Comisión Europea presentaba el informe sobre el Estado del Derecho 2025. Dice, las licitaciones de contratos públicos, la financiación de los partidos políticos y los proyectos públicos
públicos de infraestructuras en España son sectores clave con un alto riesgo de corrupción. El 40% de las empresas españolas considera que la corrupción les ha impedido ganar licitaciones en los últimos 3 años. O sea, esto es muy doloroso y muy fuerte. Dice, los contratos de servicios son, a juicio de Bruselas, los más vulnerables y concentran el 64% de las quejas de potenciales amaños. Estamos hablando de España, ¿no? Sí. Claro. Esto es de nuestro dinero, sí, ¿no? Pero de nuestro bienestar, del crecimiento, del empleo. Es que, si me permitís, ese es el problema, que todo esto se está haciendo con un dinero que se nos está detrayendo, o sea, que se está utilizando nuestros recursos para este tipo de cosas. Y además la corrupción, ligando con lo que decía Ignacio, se puede ejercer por acción y por omisión. Claro que sí, claro que sí. Claro, y ojo con esa omisión, porque de alguna manera todos somos un poco partícipes de eso si no lo denunciamos y si no ponemos medidas a tiempo. Bueno, menos mal que Inmaculada no había desayunado sólido, porque si no se habría atragantado. Inmaculada Sánchez Ramos, Ignacio García de Vinuesa, Javier Sastre, oye, un placer. Ánimo y a por el miércoles. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevé un día estable en la península y Baleares por influencia de altas presiones. En el Mediterráneo, nubosidad bajas y chubasco más intenso y persistente en el sur de la Ibérica, norte de la Comunidad Valenciana y costas catalanas. En el interior, posibles chubascos débiles por la tarde en zonas montañosas, más probables y fuertes en el sistema central. Las temperaturas máximas en aumento en el norte, este, interior y Baleares. Bajan en el Bajo Ebro y Extremadura. Serán muy altas en la mitad sur, Galicia interior, Meseta Norte y Valle del Ebro. Las mínimas suben en el norte interior y centro y bajan ligeramente en Baleares, Alto Ebro y suroeste. Más intenso en litorales y Canarias. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Radio Intereconomía. La radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Bastante cautela en los mercados europeos. Tenemos el futuro del IBEX 35 subiendo un 0,36, pero la indefinición parece que va a ser la característica en el inicio de la sesión en Europa. Hoy 9 de julio era la fecha que estaba prevista para que terminara la tregua arancelaria. Ahora se extiende hasta el 1 de agosto y los inversores europeos están muy pendientes de las negociaciones con Estados Unidos para ver cómo quedan los aranceles. La novedad de las últimas horas es que Trump ha amenazado con tarifas del 50% sobre las importaciones de cobre y hasta del 200% sobre las importaciones de productos farmacéuticos para todo el mundo. Esta es una jornada sin datos macro de interés, pero
estará marcada por el estreno en bolsa de Cirsa en nuestro país. Además, pagan dividendo Meliá, Aedas Home, Global Dominion y Catalana Occidente. En Estados Unidos conoceremos las solicitudes semanales de hipotecas, los inventarios mayoristas de mayo y la publicación de las actas de la última reunión de la FED. Tenemos la prima de riesgo en 65 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,28%. En Europa. Futuros de Europa, el Eurostoxx 50 ahora mismo sube un 0,39%, el DAX Xetra alemán se apunta a una alza del 0,19% y el CAC 40 sube aún más con el futuro subiendo un 0,43% en un día que vamos a estar muy atentos a los movimientos de las farmacéuticas después de esos aranceles de Donald Trump a Roche, a Novartis, Sanofi, GSK o AstraZeneca, entre otros. Veremos cómo les afecta a los movimientos en bolsa, en futuros americanos, futuros que vienen con caída del 0,03% para el Nasdaq 100 y del 0,01% para el S&P 500 en un día que hemos conocido que Kevin Hassett podría ser el sucesor de Jerome Powell, según The Wall Street Journal. En las plazas asiáticas, después de saber que Nissan cae con fuerza en medio de las presiones comerciales, el Nikkei de Tokio cierra la sesión con una subida del 0,35%, Shanghái opera muy planito pero con subida del 0,04% y el Hansen está cayendo un 1,11%. En cuanto a materias primas, vemos al West Texas cotizando en 68,26, petróleo Brent de referencia europea en 70,09, onza de oro cotiza en $3.299 y cruce euro-dólar 1,1726 favorable a nuestra moneda. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Y otra vez los aranceles en el punto de mira. Al cobre, situación crítica con las tierras raras y ese conflicto China-Myanmar y al mismo tiempo Trump y la Unión Europea, no sé si negociando a cara de perro. Pues sí, mucho ruido, los mercados de momento bastante tranquilos, con cierta prudencia, porque aunque se esperan noticias en el corto plazo, no hay que descartar que sigan las negociaciones hasta el 1 de agosto, que es la fecha tope que ha puesto Donald Trump de momento, pero bastante ruido a nivel de aranceles. El tema del cobre es el tercer metal más consumido tras el hierro y el aluminio, y Estados Unidos importa casi la mitad del cobre que utiliza. Entonces la idea es producir cobre en Estados Unidos y equiparar los aranceles al acero y aluminio. Y en cuanto a las farmas, vamos a ver cómo afecta, porque es un 200% a los productos farmacéuticos si no se instalan en Estados Unidos, pero hay que conocer muchos más detalles que se van a conocer a finales de julio, y de momento pues no se especifica si va a la ubicación de la planta de embotellado, al principio activo o al país donde se realizan los ensayos clínicos. Pero mucho ruido en mercado. Claro, ¿no te sorprende que el mercado está aguantando tan bien, que las bolsas estén en verde y todo subiendo con este ruido tan intenso y que tanto daño puede hacer a inflación y a crecimiento? Totalmente. Creemos que el mercado está ignorando esta guerra arancelaria y va a tener un efecto, por supuesto, importante en el crecimiento económico, no cabe ninguna duda. Es muy importante despejar esta incertidumbre de qué aranceles se van a aplicar definitivamente por parte de Estados Unidos al resto de los países. Pero el mercado tiene una euforia muy positiva, estamos viendo máximos históricos en la mayoría de los índices. Y de momento yo creo que está predominando más la situación económica de las empresas y los posibles beneficios que se van a presentar del segundo trimestre que la situación macroeconómica que estamos viendo. Me interesa también ver la evolución de la prima de riesgo española. He visto que está en 60 puntos básicos. ¿Es inmune a todo el ruido político también que hay dentro? Pues sí, de momento inmune también al ruido político y basado más en el ruido económico. Ayer tuvimos una buena noticia porque BlackRock ha cambiado su enfoque hacia los bonos gubernamentales europeos, subiéndolos a neutral, viéndolo más atractivos la eurozona que los bonos del Tesoro americano y especialmente los bonos de Italia y de España. Y de momento pues también está siendo inmune a todo el ruido político. Pues David Cortina desde Santander Private Banking, gracias por esas claves e iremos viendo, lo iremos contando. Un abrazo fuerte. Gracias, Susana. Adiós, chao. Radio Intereconomía, eres lo que escuchas. Cuando depositas tus residuos dentro del contenedor correcto,
facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad.